prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas masivas de destrucción. ¿A través de qué? De adoptar ciertas medidas, ciertos mecanismos que este grupo mismo establece de manera como un estándar internacional para ser aplicado por los diferentes países que forman parte de este grupo. Claro que todos los países tienen sus particularidades, entonces estas medidas, estos estándares internacionales deberían ser aplicados atendiendo la coyuntura social y la normativa existente en cada país. Entonces, lo que hace el Gafi también como una de sus reglas madre, algunos conocerán o habrán escuchado de las 40 recomendaciones del Gafi. Este constituye un esquema de las medidas que podrían ser adoptadas, que deberían ser adoptadas por los países que forman parte del grupo. Son los estándares internacionales establecidos por el Gafi, por este grupo, que el Paraguay, justamente desde su inclusión en este proceso de formalización, se encuentra en la búsqueda de la aplicación de las medidas y de los estándares internacionales establecidos. Estas 40 recomendaciones, entre ellas justamente se establece lo que refiere a la transparencia en el régimen de las personas jurídicas en general. Lo que nos atañe en este momento y refiere en la ley 5.895 y la reglamentación por el decreto 9043, lo que hace es más bien en un primer estadio es regular respecto a las sociedades, es decir, el régimen societario paraguayo. Eventualmente el Paraguay en este proceso de formalización se vería obligado a realizar ciertas otras modificaciones legislativas más abarcativas, ¿verdad? Todo en aras al cumplimiento de estos estándares internacionales. Así también el Paraguay está inserto en la OCDE, que es el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económicos. Específicamente el Paraguay forma parte del Centro de Desarrollo de la OCDE y del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales. Es decir, que el Paraguay, que está incluido en este grupo, eventualmente llegaremos a la etapa en que incluso no solo tendríamos que tener y contar con un sistema transparente y contar con información precisa, oportuna y adecuada, sino que también llegaríamos a realizar intercambios con los demás países integrantes de estos grupos. Entonces, inmerso el Paraguay en estos organismos, lo que vino haciendo ya desde un buen tiempo, sabemos por lo menos con el Gafi que ya hemos tenido varias evaluaciones, pero con la OCDE hemos tenido unas misiones de los asistentes técnicos para el Paraguay que se han apersonado al país, en una primera etapa para recabar los datos, hacer las averiguaciones y analizar cuál es la situación, cuál es el estado de la legislación paraguaya actualmente, atendiendo a los estándares internacionales dispuestos. Finalmente, en una segunda etapa, así como lo viene haciendo el Gafi, también estaríamos siendo evaluados por el grupo de la OCDE. Creo que tendríamos para el 2020 previsto nuestra primera evaluación, pero se toma ya el referente a partir del 2019. Es decir, el Paraguay está en un proceso de formalización y modificaciones legislativas varias para adecuar sus normativas a estos estándares internacionales dispuestos. Ahí justamente nace lo que nos atañe en la fecha, la ley 5.895, que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades
constituidas por acciones y su consecuente decreto reglamentario número 9043. Estas nuevas disposiciones en materia societaria fueron elaboradas, y particularmente el decreto reglamentario, por el Ministerio de Hacienda y en colaboración de otras instituciones y otras dependencias del mismo ministerio. Hemos tenido la colaboración del Banco Central del Paraguay, de la CEPRELAT, también de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Dirección General de Registros Públicos y de la Subsecretaría de Estado de Tributación dentro del Ministerio de Hacienda. A más de estas instituciones y dependencias del Ministerio, como les adelanté, hemos contado en esas misiones que vinieron haciendo los asistentes técnicos de estos grupos, de estos organismos internacionales. Hemos tenido esa ayuda, esa asistencia técnica de parte de ellos, también en todo el proceso de elaboración de estas nuevas disposiciones. Lo que tenemos que entender es que la ley 5.895 lo que busca más que nada, como le dice su objeto, en el primer artículo de la ley está establecido el objeto del mismo. Dice incorporar los mecanismos de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las sociedades. Es decir, se tiene muy en cuenta a esta ley y a su decreto como que es la ley por la cual se hacen nominativas todas las acciones al portador. Claro que sí, es una de sus principales funciones, pero el objeto mismo de la ley, lo que buscan estas nuevas disposiciones, es más que nada transparentar el régimen societario paraguayo. Y con estas disposiciones se han establecido ciertos mecanismos con los cuales se busca lograr esa transparencia en el régimen societario. Se trataría de lograr entonces contar siempre con la información adecuada, precisa y oportuna y procesada de datos relevantes a los efectos de esta transparencia. Entre ellos, el dato del beneficiario final, que también vamos a ahondar más a lo largo de la capacitación, que es un tema muy novedoso, aparte de todo lo que ya involucran estas nuevas disposiciones. Entonces, lo que se ha determinado como los trámites esenciales que se han determinado a partir de estas nuevas disposiciones, tenemos que son la modificación de estatutos y su inscripción, el canje de acciones y transferencia de acciones. Vamos a le paso la palabra al licenciado Roger para ir ahondando en cada tema. Muy buenas tardes para todos. Dando ya inicio a lo que es nuestra ley 5895/17, conjuntamente con el decreto reglamentario 9043/18. ¿Qué busca la ley? La transparencia, como había explayado la doctora Vivian. Perfecto. En el artículo 2 de nuestra ley, como subtítulo tiene modificación de estatutos. O sea que los estatutos de las sociedades por acciones, sean sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones, deberán de modificar los estatutos. Es más, a renglón seguido, la misma ley establece que no será necesaria la realización de una asamblea extraordinaria al efecto de modificar el estatuto. O sea que es de pleno derecho, como establece este artículo 2. Ahora, hay que tener en cuenta lo que establece también el artículo 700 del Código Civil, que en su inciso C dice: deben ser hechos en escritura pública la constitución de las sociedades y sus modificaciones y prórrogas. O sea que la modificación se haga por asamblea extraordinaria o por acta de directorio, como establece la norma, el decreto 9043, puede hacerse por acta de directorio o por asamblea extraordinaria. Sí, la ley dice que no será necesaria, pero eso dice que no dice no se hará por asamblea extraordinaria. Ok, ahora, elevar sí o sí a escritura pública.
y como tenemos el Código de Organización Judicial, que ustedes conocen, la Ley 879/81, en el artículo 345 es clarísimo: se inscribirán en el registro de personas jurídicas y asociaciones la constitución de las sociedades de derecho privado y las modificaciones de estos estatutos. O sea que, hablando corto y mal y rápido, redondeando, se debe de materializarse esta conversión de acciones por medio de un acta de directorio o un acta de asamblea, el cual se deberá elevar a escritura pública, seguir con los trámites correspondientes en los procesos y llega hasta la Abogacía del Tesoro para luego escribir en los registros públicos. Y como ustedes bien saben, se inscribe en los registros públicos, se publica por la Ley 3225/07, que obliga a la publicación por 3 días en un diario de gran circulación, y luego se comunica a la Abogacía del Tesoro la inscripción correspondiente. Ahora, esta ley 58, la ley que tenemos, la 5895, tiene 3 aristas muy importantes. La primera de ellas es la conversión de las acciones, que es de pleno derecho. Segundo punto sería el canje de las acciones. Y como tercera arista tendría la comunicación de las transferencias de acciones. Con respecto a la conversión de acciones, tenemos que por acta de directorio o por acta de asamblea. Como segundo punto, tenemos el canje de las acciones, que la misma ley establece 24 meses de plazo a los efectos de canjear las acciones. Si bien es cierto que para la conversión no hay un plazo y que es de pleno derecho, trae aparejada o acompañada al canje de las acciones, que es 24 meses, puesto que no podemos canjear las acciones si es que no lo convertimos primero en acciones nominativas. O sea que trae aparejada más o menos el plazo en el cual se debe de convertir esas acciones. Y otro punto, que no se van a poder canjear las acciones mientras no se inscriban en los registros públicos la conversión de dichas acciones. ¿Por qué? Porque el artículo 1069 del Código Civil establece requisitos que deben reunir las acciones, y entre ellas está la inscripción en los registros públicos, tanto de la Constitución como de las modificaciones de la misma. Entonces sería el segundo punto, que es el canje de acciones, y para lo cual la ley establece 24 meses, o sea, a fecha 10 de octubre de 2019, no sin antes realizar la conversión de las acciones e inscribir en los registros correspondientes. Y como tercer punto de la misma ley tenemos la transferencia de acciones. Para la transferencia de las acciones sí se precisa un acta de directorio en la cual el accionista, poseedor de la acción al portador, se presenta a la empresa, a la sociedad, a canjear sus acciones. Se elabora un acta de directorio. Y esta acta debe contener la cantidad, el número y el valor de las acciones que presenta, cómo las adquirió, a qué título las adquirió, y terminada el acta de directorio, en la misma sociedad presenta a la Abogacía del Tesoro en un plazo de X, que está marcado en el decreto 9043, presenta y comunica a la Abogacía del Tesoro dicha transferencia. Entonces, la pregunta en este sentido, dicen, ¿qué pasa? Porque, como ustedes saben, anteriormente con la resolución 345 de la CEPRELAP, que ya lo obligaba a las sociedades a convertir o modificar los estatutos y convertir las acciones en nominativas. Entonces muchos ya llegaron a modificar los estatutos y a canjear inclusive antes de la ley y antes del decreto reglamentario. Y dicen, si yo canjeé mis acciones antes de la ley, ¿tiene efecto retroactivo para mí? No tiene efecto retroactivo, el que ya canjeó. Es más, dicen, hemos canjeado y las acciones al portador las destruimos. Sin embargo, el decreto, que es del 12 de junio, dice que se debe guardar por 5 años estas acciones con un sello de anulado. Dice, pero destruimos las acciones, ¿qué hacemos? Pues sencillo, se puede elaborar un nuevo acta en la cual se hace mención a que se ha procedido al canje antes de la ley o antes del decreto, por lo tanto justifican con esa acta de directorio el hecho de que se hayan destruido las acciones y canjeado, presentando también la nómina o la fotocopia del libro de registro de acciones, en la cual está ya el canje del 100% de las acciones en el caso de que se hayan regido por la resolución 345 de CEPRELAP. Perfecto, entonces tenemos las 3 aristas en que se basa esta ley, buscando la transparencia, y también va a estar en la página de la Abogacía del Tesoro un formulario en el cual se deberá llenar y completar y por lo menos actualizar una vez al año de quiénes son los beneficiarios finales. El caso de beneficiario final establece la norma de que considérase beneficiario final
Dice, entiéndase por beneficiario final a las personas físicas, en este caso no se considera beneficiario final a las personas jurídicas, a las personas físicas que indirecta o directamente se enmarquen por lo menos en una de las siguientes situaciones: que posea como mínimo un 10% del paquete accionario, ¿verdad? Segundo, que ejerza incluso a través de otros medios el control efectivo sobre una sociedad. ¿Quiénes entrarían en este punto? Los directores, porque como ustedes saben, el artículo 1103 del Código Civil establece claramente que no es necesario ser accionista para ser director. Entonces, en este caso, sin ser accionista, un director se enmarca dentro de lo que es el beneficiario final. Y como tercer punto dice, usa, disfruta o se beneficia de los activos que son propiedad de la sociedad o en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción de la sociedad. O sea que ustedes saben perfectamente que estas sociedades familiares esconden todos sus bienes dentro de una sociedad, pero viven en la casa que está en nombre de la sociedad, utilizan el vehículo de la sociedad, en este caso son beneficiarios finales. Ahora, en el primer punto, donde dice el hecho de ser poseedor del 10% del paquete accionario, sí se vuelve a subdividir en varios puntos muy importantes, en el sentido de que para establecer y actualizar el listado del beneficiario final, ¿qué pasaría si yo tengo 15% de las acciones, ceda 8% a otra persona? Automáticamente dejo de ser beneficiario final, porque no cumplo el 10% que me pide la norma. Entonces sí se tiene que actualizar el listado de los beneficiarios final. Otro punto, ¿qué pasaría si yo tengo un 20% de las acciones me hace beneficiario final? Llego a ceder esas acciones, pero con usufructo vitalicio a mi favor sobre esas acciones. Por más que la persona tenga el 20%, no pasa a ser beneficiario final. Yo, sin ser accionista, sí paso a ser beneficiario final. Y en el caso en que un director que no es accionista es beneficiario final, al hacerse la asamblea ordinaria hay un cambio de directorio, lógico, yo dejo de ser beneficiario final, asume como beneficiario final el nuevo director, pero se tiene que actualizar el listado de beneficiario final de la empresa, en el cual dejo de ser beneficiario final. Bueno, sobre otros puntos, la doctora le paso la palabra. Bueno, para terminar con el tema del beneficiario final, también quiero aclarar un poquito que este concepto también nace a partir de estos organismos internacionales ya mencionados, ¿verdad? Es decir, justamente estos organismos son los que entienden, y la comunidad internacional propiamente cada vez más entiende, que el concepto del beneficiario final ayudaría a combatir justamente y a prevenir en todo caso y a combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y demás, incluso el contrabando y demás flagelos. El beneficiario final realmente, al final vamos a recibir las preguntas y ahí vamos a contestar todas. ¿Quién es el beneficiario final? Realmente es un tema muy complejo, y para poder individualizar tenemos, si bien, como mencionó el licenciado Roger Benítez, ciertas condiciones en las que se insertarían las personas que se constituyan en beneficiario final. Pero ¿quién es el beneficiario final? Sencillamente aquel que controla o se beneficia de la sociedad. Como bien explicó también el licenciado Roger, hay ciertas personas, por ejemplo, que no siendo accionistas de esa sociedad, controlan a la sociedad. Entonces son consideradas beneficiarios finales. Estas personas son beneficiarios finales. El umbral de porcentaje accionario establecido por el GAFI es del 25%. En nuestro país se establece el 10%, atendiendo que ya anteriormente a la existencia de estas disposiciones normativas, la CEPRELAT había emitido una resolución en el año 2013, la resolución número
les digo, 349. Esta es la 349, en la que en el capítulo de política de debida diligencia del cliente, ellos ya establecían en su artículo 17 y 18 las medidas de identificación del beneficiario final y consideraban a aquellos accionistas que poseían el 10% de acciones dentro de la sociedad. Entonces, en ese sentido, se mantuvo esa política en estas disposiciones, si bien dentro de lo enmarcado por el GAFI, que es el 25%. La legislación comparada, por ejemplo, los demás países integrantes de estos grupos internacionales, establecen en Argentina se dispone el 20%, el accionista que posea el 20% de acciones es considerado beneficiario final. En Uruguay, por ejemplo, es el 15% del paquete accionario. En Panamá, ellos refieren a que la persona física que tenga influencia significativa, dicen. Es decir, es un concepto complejo y su individualización conlleva un trámite, un proceso bien complejo. Entonces, lo más importante es que podamos individualizar a aquella persona, recalco por eso, que controla la sociedad o se beneficia de ella. Ahí, por ejemplo, tenemos la tercera posibilidad, justamente es la persona que se beneficia de los activos o de alguna transacción realizada por la sociedad. Esta individualización del beneficiario final debe ser realizada por la sociedad y no se ve limitado a la nacionalidad o la residencia de los accionistas de la sociedad. Es decir, la sociedad paraguaya, en virtud de estas disposiciones legales, está obligada a individualizar a su beneficiario final. Es decir, si algún accionista, a su vez persona jurídica, debe realizar el trámite en cascada, digamos, hasta llegar a la persona física, como lo dijo el licenciado Roger, el beneficiario final es solamente la persona física. Entonces, si un accionista de la sociedad paraguaya es a su vez otra sociedad e incluso pudiendo ser una sociedad extranjera, no se limita esta obligación a la residencia ni la nacionalidad de los accionistas. Entonces, la sociedad está obligada a individualizar a su beneficiario final y posteriormente comunicar una vez al año cuanto menos a la Abogacía del Tesoro. Entre otras disposiciones y mecanismos a los efectos de lograr el objeto de la ley de la transparencia en este régimen de sociedades, se han establecido, por ejemplo, la actualización de datos, que justamente va a ser relevante a los fines de lograr obtener y que la autoridad de aplicación cuente con los datos precisos y oportunos que hagan posible identificar y transparentar el régimen de las sociedades. Estas sociedades se encuentran obligadas a presentar una actualización de datos a la Abogacía del Tesoro, en la que incluirán, entre otras cosas, la copia del libro de registro de acciones y demás datos que sean requeridas eventualmente por las disposiciones futuras. Estas van a ser presentadas en el plazo que será determinado al efecto en la reglamentación de la autoridad de aplicación, que es justamente la Abogacía del Tesoro a quien debe llegar estos datos y estas informaciones. Es decir, uno de los objetos primeramente, una de las disposiciones de los estándares internacionales y que fue incluido dentro del objeto de nuestra ley es contar con la información, con todos los datos relevantes que hagan a la transparencia en este régimen societario. Entonces, a través de este mecanismo, lo que buscamos es que la autoridad cuente con un registro, con una base de datos de aquellos datos, valga la redundancia, de aquellos datos relevantes a esos efectos. También
tenemos que mencionar que si bien estas disposiciones, como la inscripción en la abogacía del tesoro de las sociedades y las comunicaciones asamblearias, ya están incluidas dentro de otras disposiciones legales, su cumplimiento realmente no era efectivo, atendiendo que no existía sanción a partir del incumplimiento de las mismas. Entonces, siempre en la búsqueda del objeto de la Ley 5.895, que es transparentar este régimen de sociedades, fueron incluidas estas disposiciones que deberían ser cumplidas en los plazos establecidos. La inscripción en la abogacía del tesoro de las sociedades constituidas con posterioridad al decreto, es decir, las que a partir de ahora vayan constituyéndose, tienen un plazo de 30 días desde su inscripción en la Dirección General de Registros Públicos para inscribirse en la abogacía del tesoro. Seguidamente, las sociedades constituidas con anterioridad al decreto, es decir, las ya preexistentes, tendrán un plazo de 90 días hábiles desde la vigencia del decreto también. Así, las comunicaciones asamblearias también, de asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias, tendrán un plazo de 15 días posteriores a la fecha de realización de las mismas para ser comunicadas a la abogacía del tesoro. Todas estas disposiciones deberían ser cumplidas a los efectos de lograr esa transparencia que es tan requerida ya bien a nivel internacional y nacional. Entonces, lo que tenemos que aclarar también es que para todas las infracciones establecidas en la ley, específicamente en la ley, menciona aquellos incumplimientos de la propia ley y sus reglamentaciones. No solamente existe la sanción pecuniaria, sino que la ley dispone a su vez las medidas no aflictivas o medidas no sancionadoras. La naturaleza del derecho es coactivo, es decir, que requiere siempre de una sanción. ¿Y qué es esa sanción? Es el efecto o la consecuencia de una conducta que se constituya en una infracción del sujeto obligado. Entonces, necesariamente para que el derecho sea como tal coactivo, deberían existir ciertas medidas, en este caso medidas no sancionadoras, y a su vez también sanciones, ambas establecidas en la ley y en el decreto. Entre las medidas no aflictivas o no sancionadoras, dispone la ley, y lo reglamenta así el decreto 9043, la suspensión del derecho económico de los accionistas infractores. Esta medida lo que busca es que en el caso en que el accionista no proceda en el plazo determinado por ley, del plazo máximo de 24 meses, a canjear sus acciones ante la sociedad está obligada a suspender los derechos económicos de esos accionistas infractores. El bloqueo de RUC de las sociedades infractoras. Y paso también al siguiente punto porque van de la mano prácticamente, y la prohibición de operar con entidades que integran en el sistema financiero. Estas dos medidas están establecidas también en la ley como medida no sancionadora respecto de las sociedades que incumplan con el proceso de canje, de comunicación de canje de acciones del por lo menos el 90% de la totalidad de sus acciones. Es decir, la abogacía del tesoro va a comunicar periódicamente a las instituciones encargadas, en este caso a la Subsecretaría de Estado de Tributación y al Banco Central del Paraguay, cuáles han sido las sociedades
que han cumplido con el canje del 90% de su paquete accionario, a modo de que estas instituciones, a su vez, por las vías y mecanismos que ellos dispongan, puedan dar cumplimiento a las disposiciones, a estas medidas no sancionadoras establecidas en la ley. Y finalmente también la suspensión de trámites ante la Abogacía del Tesoro, que si bien desde la resolución AT 3 y 6 ya veníamos implementando esta medida, justamente en ello encontramos lo que es lo que se quiere obtener por medio de estas medidas. No tiene la necesidad coactiva o más que nada aflictiva, como sería una sanción pecuniaria, una multa, sino lo que buscan este tipo de medidas es restablecer el orden legal, es decir, aquellos obligados que se encuentran en incumplimiento a través de la aplicación de estas medidas no sancionadoras. Lo que busca la autoridad es que se vuelva al régimen normal, legal, y esté en cumplimiento de las obligaciones dispuestas por ley. A diferencia de lo que tenemos como las sanciones propiamente dichas, las multas establecidas en la ley, que determinadas por ley, valga la redundancia, serán de aplicación directa. La ley dice que las multas aplicadas por infracciones cometidas por disposiciones de la ley y sus reglamentaciones serán multas directas. Pero tenemos que aclarar que para estas aplicaciones de las multas, si bien la ley establece un margen, el mínimo de 50 jornales y el máximo de 500, tenemos que la aplicación, si bien va a ser directa, una vez que la autoridad de aplicación conozca de alguna infracción, se aplicarían las multas correspondientes que están establecidas para cada caso, para cada tipo de infracción. La aplicación de estas multas directas tendrían dos modalidades, digamos, porque sabemos que está inserta, es una garantía constitucional el derecho a la legítima defensa. Entonces el infractor afectado tendrá a su disposición el procedimiento recursivo sumarial, que la Abogacía del Tesoro será la encargada de llevar adelante, aplicando supletoriamente las disposiciones establecidas para este tipo de procedimientos en la Ley 125 del procedimiento sumarial, justamente. En caso en que los infractores no procedan a utilizar estas medidas recursivas, este procedimiento sumarial, serán beneficiados. El decreto establece un beneficio de reducción del 50% de las multas hasta la multa mínima, que es de 50 jornales, para aquellos infractores que procedan a abonar la multa directa que les es impuesta por ley. Dicho todo esto, muy importante es mencionar también que actualmente tenemos la resolución 228 de este año, que suspende la aplicación de las multas y sanciones hasta el 31 de agosto del 2018. Es decir, están en vigencia y para ser cumplidas las obligaciones dispuestas en la ley y en el decreto. Pero las sanciones, ya sean multas directas o las medidas no sancionadoras, no van a ser aplicadas hasta el 31 de agosto, que es un periodo de tiempo establecido para la regularización de todas aquellas sociedades que justamente entendemos que es un proceso de formalización, son nuevas disposiciones. Entonces este periodo de tiempo para que puedan ajustarse
sus condiciones y estén en cumplimiento de las disposiciones, se logra mediante esta resolución que suspende entonces la aplicación de todas esas sanciones hasta el 31 de agosto. Vamos a seguir con ya más la parte práctica más que otra cosa, ¿verdad? Entrando a hablar un poquito de lo que sería el sistema operativo para el cumplimiento de las leyes. Bueno, a continuación haremos un pequeño resumen referente a la forma de presentación de los trámites, que sería bastante similar a los trámites que hoy ya tenemos en línea, ¿verdad? Entonces, para la presentación o generación de los trámites, debemos ingresar a la página web de la abogacía, www.abogacía.gov.pi. Y salta la página principal, que sería esta. A continuación debemos seleccionar trámites electrónicos DRFS, que está abajo a la derecha. Y a partir de ahí hay que ingresar el usuario y la contraseña, desde donde podrán visualizar los diferentes tipos de trámites que quieran presentar, como por ejemplo la transferencia de acciones, el canje de acciones o la modificación por adecuación del texto del estatuto. Seleccionamos el trámite que uno quiere realizar y también tenemos un link que sirve para seguimiento de trámites electrónicos en línea. Resumiendo, básicamente la presentación de los trámites se selecciona el trámite y en una primera etapa, en su caso si corresponde, se adjuntan los requisitos, y en una segunda etapa ya la carga de los datos que corresponden al trámite. También tenemos habilitadas los reclamos y las consultas o sugerencias desde la web. Con esto estaríamos finalizando la presentación. Y nuestros disertantes van a responder. Las transferencias de acciones que no se llegaran a comunicar antes del decreto, ¿es necesario comunicar? Después de la modificación del estatuto, ¿cuánto tiempo se tiene para comunicar a la abogacía? Hacemos esta pregunta y respondemos y así sucesivamente. La primera pregunta sobre transferencia de acciones, entonces hay que aclarar que esta obligación está dispuesta en la misma ley. En el artículo, creo que el artículo 4º, 5º, dispone sobre la transferencia de acciones y establece expresamente el plazo de 5 días para la comunicación del accionista que transfiere su acción a la sociedad. Es decir, la comunicación del accionista para con su sociedad en un plazo de 5 días de haber realizado esa transferencia. Y a su vez, una vez que le fue comunicada a la sociedad, esta tiene el plazo de 5 días para comunicar a la abogacía del Tesoro. Es decir, está el doble camino, ¿verdad?, del accionista o el nuevo titular de esa acción, que tiene que comunicar de que aconteció, de que ocurrió esa transferencia a su sociedad, y esta sociedad tiene que comunicar a la abogacía del Tesoro. Claro, de la operación.
La fecha, hay dos fechas que tienen que ser tenidas en cuenta. Para la comunicación del accionista a su sociedad, la fecha de la realización del acto. Si fue realizado justamente por medio de un contrato, la fecha del contrato. Si fue realizado por medio de, justamente por la provisión de una factura, la fecha de la factura. Ese es el plazo que tiene el accionista o el titular de comunicar a su sociedad. Y la sociedad, desde la fecha en que el accionista le comunicó de esa transferencia. Es decir, puede existir la posibilidad de que un accionista se encuentre en infracción por haber comunicado posterior a los 5 días de que ocurrió esa transferencia, pero la sociedad no por eso también se encuentra en infracción, porque el plazo de 5 días que tiene la sociedad para comunicar a la Abogacía del Tesoro cuenta a partir de que conoció de esa transferencia, desde que se le comunicó por el accionista. Depende del incumplimiento. Si se incumplió, al accionista, por supuesto. Al accionista. No, se sanciona al infractor. La obligación de comunicar a la sociedad es del accionista. En caso de que no ocurra o ocurra fuera del plazo esta comunicación, el infractor es el accionista. Acto seguido, la comunicación de la sociedad a la Abogacía del Tesoro es la sociedad la obligada. Entonces, en caso de incumplimientos, el infractor es la sociedad. Pero entonces ahora la sesión de acciones no se tiene que hacer primero, luego en reunión de directorio, porque según la sanción en el estatuto siempre habla que un accionista no puede ofrecerle sus acciones a otro antes de que sea su mismo socio. Entonces primero se va a enterar la sociedad. Derecho de preferencia. Bueno, en este caso es normal de cualquier sociedad, porque los estatutos y mismo el artículo 970 del Código Civil y en adelante establece el derecho de preferencia que le asiste a cada accionista sobre la parte por cederse, pero ahí no comienza a contarse el plazo. El plazo es cuando se realiza la operación, sea factura o sea escritura o lo que sea, ahí empieza a contarse su plazo, no el plazo en que comunica a la sociedad la intención o la carta oferta. Bueno, puede decir, acá voy a comprar, porque en el accionista que ahí va a tener su chequera, puede ser que haga al día siguiente. Entonces, al día siguiente de la operación, acá capaz, exacto, porque puede ser de que el accionista vendedor sea contribuyente, pero no va a estar con su factura en el bolsillo. Entonces, al día siguiente se realiza y con la fecha de la factura comienza a contarse el plazo. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Vamos a tratar de responder las que estamos mencionando aquí. Bueno, en honor a la transparencia, estamos justamente queriendo mencionar de que esta pregunta primera que yo he leído corresponde a Ariel Duarte. Muchas gracias. Y ahora la pregunta de Julio Medina dice: ¿cuál sería el procedimiento para dejar constancia de la destrucción de las acciones al portador, canjeados con posterioridad a la Ley 5895? Bueno, la destrucción de las acciones al portador es bien claro el decreto al respecto. Al momento del canje, sí se le aplica un sello de anulado a estas acciones canjeadas, que serían las al portador. Se levanta el escaneado en la sociedad y se guarda físicamente por 5 años. Luego sí se va a destruir, pero antes no se puede destruir, queda anulado con el sello. Una vez a todas aquellas que canjearon sus acciones después de la disposición legal. Hay muchos que, como hoy expliqué, con la resolución 345 de CEPRELAP, ya que salió en el 2015, ya en el 2015 o 2016, ya modificaron sus estatutos, ya convirtieron sus acciones y hasta incluso ya canjearon sus acciones. En ese momento no había una disposición legal que diga qué se hace con las acciones canjeadas. Entonces la mayoría o todos los que lo hicieron habrán destruido sus acciones. En ese sentido, yo había explicado que se puede hacer un acta de directorio con fecha de ahora aclarando
que en tal fecha se adjunta, porque al canjear las acciones sí o sí, sea en el año 2015 o 2016, sí se hace un acta de directorio a los efectos del canje. Entonces, adjuntando esa acta del 2015, por ejemplo, por ser, y la del 2018 de ahora, donde aclara que habiéndose procedido al canje de las acciones y destruido las acciones al portador, dejamos constancia por medio de esta acta la situación. Entonces cubre totalmente la situación de haber canjeado. Es más, eso es fácil de corroborar con el libro de registro de acciones, porque ahí va a figurar la transferencia de dichas acciones, la fecha en que fue transferido. Exacto, estas se comunican ahora, pero al hacer el acta de directorio, supónganse que hagan con fecha de hoy, tienen 5 días para la comunicación a la abogacía, a pesar de que ahora no se aplican las multas hasta el 31 de agosto, pero pasando el 31 de agosto sí pueden hacer el acta, por decirlo, porque tienen 24 meses, ahora pueden hacerlo en el mes de noviembre, el acta aclaratoria, y de ahí 5 días para comunicar a la abogacía. Así mismo, entonces justificás el por qué no tienen archivadas las acciones. Muy bien, vamos a otra pregunta de Francisco Pinazo. Cualquier duda o aclaración lo podemos hacer al cierre del evento, entonces ahí podemos continuar extendiendo un poco la conversación. Muy bien, si es que no estoy leyendo correctamente la pregunta, me aclara por favor el que ha formulado. La transferencia de ¿quiénes? La transferencia de acciones se refiere a que el accionista o la sociedad vende sus acciones a otra persona, o cómo funciona o se trata ese punto, es la pregunta. ¿Se entendió? Sí, creo que ya hablamos un poquito de lo que es transferencia de acciones con la respuesta anterior. Efectivamente, la transferencia de dominio sobre las acciones es lo que ocurre, que puede ser incluso a título gratuito o a título oneroso, a través de una compraventa, por medio de distintos tipos de operaciones, una compensación incluso, o mismo una donación. Pero la transferencia de acciones en sí es transferir el dominio o la titularidad de esa acción. Y ese procedimiento es lo que tiene que ser comunicado a la Abogacía del Tesoro, del accionista a su sociedad y de la sociedad a la Abogacía del Tesoro. Muy bien, vamos a recordarles también, hasta una intervención vamos a permitir. Adelante. Como cesión de acciones. Porque generalmente se establece, se dice fulano cede, vende y transfiere. Otras veces cuando da título gratuito cede y transfiere, ya no utiliza la palabra vende, porque al vender, el vendedor si es contribuyente va a tener que facturar. Entonces cede y transfiere, en este caso sería. Pero en el caso de cesión y transferencia, no necesita ni aclarar siquiera, porque el artículo 1541 establece claramente la forma de la transmisión de los títulos nominativos y dice que con el endoso autenticado y fechado. Entonces, cuando es herencia va a tener ahí del juez que va a otorgar al heredero, le va a adjudicar dichas acciones. Muy bien, vamos a continuar. Les comento que vamos a ir hasta las 17 horas puntualmente con las preguntas, o sea, no vamos a tener tope de preguntas hasta ese horario el cual estamos permitidos. Así que vamos a tener muchas preguntas para desarrollar. Acá tengo una, de paso aprovecho y me estoy recibiendo también para interpretar un poco las caligrafías. Bueno, espectacular está esto. Es válida para la modificación, desde Mónica Domínguez, es válida para la modificación de los estatutos, tanto la asamblea extraordinaria o el acta de directorio. Seguido dice: las asambleas de años anteriores que se comuniquen ahora tendrán multas. Y por último dice: las SRL están obligadas a comunicar a la abogacía cambios en su capital, compras de inmuebles, etcétera. Bueno, vamos por la primera pregunta, que era si se podía hacer por acta de directorio o por acta de asamblea.
Correcto, el artículo 2 de la ley establece claramente en el último párrafo que no es necesaria una asamblea a los efectos de modificar el estatuto. ¿Por qué? Puesto que está establecido en el mismo artículo que es de pleno derecho. Ahora, ¿cómo se materializa? En el decreto 9043 establece claramente la materialización que puede hacerse por acta de directorio. Pero ¿qué pasa cuando es por acta de directorio? Se copia el artículo como está actualmente y cómo queda modificado, de tal manera que se pueda corroborar de que solamente hizo la conversión, donde decía el portador, cambió a nominativa, porque ya no se puede tocar ningún punto más. Es más, al hablar de la ley de acciones nominativas, se refiere a las acciones nominativas endosables. De tal manera que si es por directorio no puede tenerse como calificativo ya acciones no endosables. Por lo tanto, lo que más opta la gente en general hasta hoy es realizar por asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque sea acta de directorio o acta de asamblea, en acta de asamblea puedes modificar cualquier punto, sin temor a equivocarte, antes que con un acta de directorio. Lo mismo debe de comunicarse a la Abogacía del Tesoro, lo mismo debe de elevarse a escritura pública, presentar a la Abogacía, esperar el dictamen, inscribir en los registros públicos, hacer la publicación y comunicar a la Abogacía del Tesoro. La única diferencia es el gasto que tenés en la publicación. Solamente eso. Pero se puede hacer indistintamente por acta de directorio como por acta de asamblea. Una duda más. Ahí adelante, señora. Se comunica nuevamente a la abogacía la modificación. El segundo punto fue, ¿tiene multa o no tiene multa? No tiene multa la presentación de modificación de los estatutos. Pero acuérdense de que se modifican los estatutos y sí o sí van a tener que presentar antes del 10 de octubre del 2019, fecha de vencimiento del canje de las acciones. Para canjear las acciones tuviste que haber modificado tu estatuto y convertido en nominativas. Faltó las SRL. Sí, las SRL sí están obligadas, igual que las SA, a inscribirse en la Abogacía del Tesoro. Tienen sus plazos que empiezan a regir desde el 1 de septiembre. Aquellas sociedades constituidas con anterioridad a la ley tienen 90 días de plazo para su inscripción en la Abogacía del Tesoro. ¿Okay? Y aquellas que se constituyen después de promulgada la ley y el decreto tienen 30 días a los efectos de su inscripción. Pero ahí se crea un problema medio complicado. ¿Qué pasa? Que al constituir una sociedad, una nueva, los registros públicos le da la fecha de entrada, que es la misma fecha de salida. O sea que prácticamente tarda 30, 40 días en salir. Sale de los registros públicos y ya viene con la multa encima. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en tratativa con los registros. Para tributación es el mismo plazo, solo que en tributación la multa es 50.000 guaraníes, entonces nadie dice nada porque ¿qué tanto en 50.000? Son 6 cervecitas menos nomás. ¿Cómo? Sí, es que siempre estuvo la obligación y en vista de que no había multa nadie cumplía con la obligación. Eso no, pero la multa es lo de menos porque se puede evitar tranquilamente cumpliendo. Es que si damos cumplimiento a las disposiciones legales, pues no van a tener multa. Bueno, voy a llegar a eso. Si me dejan hablar, voy a llegar a eso. ¿Qué pasa? Estamos en tratativa con los registros públicos. ¿Y qué pasa? Que los registros públicos de una fecha de salida. Entonces, a partir de eso, contamos los 30 días hábiles. Eso. Entonces, sea SA o SRL, va a tener fecha de entrada en el registro público y fecha de salida. Y ahora están trabajando la gente de los registros públicos con su sistema para que pueda darle una fecha de salida. Entonces ahí se soluciona el problema. 30 días hábiles. ¿Cómo? Se va a solucionar porque ya están trabajando en el sistema. Seguramente para la otra semana ya va a haber. Es más, según nos dijeron la gente de los registros públicos, si es que ya le pasa la fecha o le va a pasar la fecha, puede pedir la fecha de salida que le dan por escrito, mientras no esté en el sistema. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora Lorenzo Franco espera su turno también. Para la modificación de los estatutos, ¿se hace un acta de directorio o un acta de asamblea extraordinaria o a cualquiera de las dos indistintamente? Creo que ya contestamos. Muy bien. Muy bien, ya está Lorenzo entonces. Ahora Fátima Escobeiro. En el caso de que tenga sociedades, entre paréntesis SEA y SRL, y que las mismas cuenten con modificaciones de estatutos,
Pregunta, ¿esas modificaciones deben comunicarse a la Abogacía del Tesoro? ¿En qué plazo? ¿Están exentas de multas hasta el 31 de agosto de 2018? Hay que comunicar a la Abogacía del Tesoro y están exentas de toda multa o sanción. Ahí está, siempre vamos a dar un plus de... Creo que hay sociedades que se iniciaron con un capital, vamos a poner el ejemplo yo, después sacaron a 10, después sacaron a 50, después sacaron a 100, 500 y ahora tienen 1000. ¿Cuál le van? Tendrías que levantar todas las modificaciones que sufrieron, toditas, como también los registros públicos, especialmente el de personas jurídicas, asociaciones, no te va a aceptar un aumento de capital si es que, exactamente, si podés levantar las 10 veces, total es escanear y levantar, aunque, no, pero aunque hagas en uno solo, vas a levantar los 10. No, ya pasaste de 3 luego. Bueno, todo tiene solución, ¿verdad? La verdad, no, te voy a explicar. Todo tiene solución. Si yo tengo 1000 acciones, no voy a sellar 1000 acciones y digitalizar 1000 acciones. En el momento de canje, cuestión de materia gris, en el momento en que voy a canjear, le digo a la sociedad, denme un título representativo de 1000 acciones. Canjeo por un... No, pero es cuestión de usar el coco nomás. Muy bien. Entonces canjeo por un título de 1000 acciones y es uno solo lo que levanto y uno solo lo que guardo. Muy bien, vamos a dar paso a Lilian Recalde. ¿De qué? Título de acción, artículo 1069 y 1070 del Código Civil, incluso los requisitos que deben reunir, tanto los títulos como los certificados provisionales. Muy bien, vamos a avanzar. Antes de pasar a Lilian Recalde y su pregunta, hace 3 intervenciones que ya levantó su mano el muchacho de camisa a cuadros. Adelante. ¿Tiene una consulta para hacer? Sí, se pone en pie, por favor. Acá en el caso, en el artículo 9, ya se... Sí, podés pararte, por favor. Sí. Ya se hizo esa consulta, si bien me parece importante recalcar, teniendo en cuenta que en nuestro mercado hay un montón de sociedades anónimas familiares. Recién acá dice en el artículo 9 se debe comunicar el nombre del vendedor y comprador. Ya han tocado el tema de casos de sociedades familiares donde los accionistas padres que quieren ceder a los hijos. ¿Por qué? Porque se quieren retirar o para que tenga mayor participación en la sociedad. En ese caso, el licenciado dijo que se utilice el término cede y transfiere y no la vende. Eso se puede hacer directamente por un acta de directorio nomás. El procedimiento entonces es hacer el acta de directorio donde se consuma el hecho y a la par al bolso se endosa eso en cada acción, que es la primera consulta. Y esa acta de directorio hay que comunicar a la Abogacía del Tesoro. Toda esta situación es previendo o ante la realización del acta de directorio donde se transfiere las acciones para volverse nominativas. Bueno, la transferencia de acciones no precisa de un acta de directorio, es entre comprador y vendedor y los precios se establecen de acuerdo a oferta-demanda. Ok, hasta ahí estamos bien, no precisa, no es la sociedad la que está vendiendo, es entre accionistas, comprador, vendedor, puede ser entre accionistas o con terceros. Ok, no precisa de acta de directorio. Ahora el canje sí precisa de acta de directorio. Ahora, ¿a qué título se cede esas acciones? Puede ser oneroso o gratuito, ya se establece entre las partes. Pero si en el, como le llaman a la acción, al cartón, al dorso, sí, transferido a fulano de tal. Ahí no dice si es a título oneroso o si es venta o gratuito. Es decir, que para eso no es necesario hacer un acta de directorio. Así mismo es. Ahora, para el canje, sí. Muy bien, pasamos ahora a Lilian Recalde de Cataldi. Ah, no, pero ella ya tuvo su oportunidad. Ah, ¿no terminaste? He hecho 2 preguntas. Ah, ya. Y ese fue el artículo 9, el artículo 10 también volvimos a tocar y el licenciado también acaba de mencionar, pero es importante recalcar por qué.
porque dice 30 días hábiles para la inscripción y dirección de registros públicos. Espectacular. La verdad que ahora sí o sí, independientemente de que sea una sociedad hecha o a hacer, eso implica que sí o sí todos tienen que entrar en registros públicos. ¿Por qué? Porque es una modificación que sí o sí se tiene que hacer por escritura pública y entrar en registros públicos. Acaba de decir el licenciado que va a salir con el documento cuando se entrega de registros públicos, es decir, cuando sale. Y va a ser más interesante que eso ya esté resuelto ya antes de que esté esta ley, porque esta ley está en marcha. Pero acaba de responder el licenciado, eso que era mi segunda pregunta. Y sí, vuelvo a recalcar, hay tres situaciones aquí. Una, las sociedades ya constituidas antes de la ley y que no dieron cumplimiento a la inscripción en la Abogacía del Tesoro, tienen 90 días para inscribirlo, ¿ok? Vence el 10 o el 12 de septiembre, uno. Segundo, las sociedades que se constituyeron después de promulgada la ley y el decreto, sí tienen 30 días para inscribir. Pero ¿qué pasa? Como está suspendida la aplicación de multas hasta el 31 de agosto, no le va a afectar. Ahora, las nuevas que se están constituyendo, sí ya van a llevar la fecha de los registros públicos de salida. Entonces, el hecho de que el documento tenga fecha de salida, por decirlo, el 10 de octubre, y el interesado recién retiró el 30 de noviembre, sí ya le va a aplicar la multa. ¿Por qué? Porque el retiro tardío del documento que ya está fechado con su salida. En ese caso sí. Muy bien, pasamos ahora a Lilian Recalde. Tenemos 12 minutos de preguntas todavía, así que vamos a avanzar. Una SA que ya actualizó su estatuto y cambió sus acciones por nominativas, ya fueron registradas en el registro público. ¿Debe realizar comunicación a la abogacía? Sí, es lo que recién estábamos diciendo, de que todas las modificaciones deben de realizarse, pero no genera multa ni sanción. Sí. Ahora mismo es por mesa de entrada aún, pero sí, para acta directorio y por mesa de entrada, porque justamente se está dando los últimos ajustes en la parte informática para levantar ya en el sistema que sea. Claro, porque sí. Puede hacerlo físicamente o puede hacerlo. Perfecto, maravilla, estás muy moderna. Entonces lo que tenés que hacer, aguanta una semana más que seguramente ya va a estar en el sistema y total está dentro del plazo sin multa, inclusive hasta el 31 de agosto. Tenemos una adelantada entonces una adelantada en el Río de la Plata. Excelente. Muy bien, el plus para la señora, para tu cupo ya está. A ver si te pones en pie, te queremos conocer todo. Adelante, por favor. Muy bien, ahí está. Una consulta referente a lo que habló el compañero de la cesión de acciones. Para hacer el cambio de comunicación de accionistas para abogacía, para la subsecretaría de Estado de Tributación no acepta el simple cambio. O sea, que siempre van a figurar los accionistas que aparecieron, o sea, que se inscribieron al hacer como accionistas iniciales, vamos a decir. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de una transferencia. Cuando nosotros levantamos la solicitud de eliminarla al socio anterior y levantarla al otro, ¿qué te pide? Te pide factura y te pide tu asamblea y te pide tu documentación de comunicación a abogacía del Tesoro. O sea, no se va a poder hacer el simple cambio de sesión entre socios porque no va a aparecer en Hacienda. Cuando ustedes hagan el cruce directo con Hacienda y con la abogacía, no va a coincidir. Y también a nosotros, desde ahora, nos van a exigir ustedes que actualicemos nuestra base de datos. Yo voy a avisar, ya no está Juan, está Ramón. Y en Hacienda siempre va a aparecer Ramón. Bueno, en ese sentido, en primer lugar no te van a pedir acta de asamblea, porque la sesión de acciones o de... No, pero es que las acciones no se venden por medio de la asamblea, no tiene nada que ver la sociedad. Es que sesión de acciones, uno, no se protocoliza, segundo, no se hace por asamblea porque la sociedad no tiene nada que ver, es entre el accionista, comprador y vendedor, la sociedad no puede opinar nada al respecto. No,
Factura sí, si sos contribuyente te va a pedir, pero te cuento que la sociedad no tiene nada. Si somos accionistas de Cervespar, todos los que estamos acá, y yo quiero vender mis acciones, Cervespar no va a hacer una asamblea para que yo venda mis acciones. Ahora, ¿por qué no acepta tributación? No, pero primera vez que escucho que exige tributación un acta de asamblea, que la asamblea no tiene nada que ver. La sesión de acciones tal vez te pida protocolizada porque son al portador, pero no te va a pedir un acta de asamblea donde se resolvió que vos podés vender tus acciones. Lo que yo tengo entendido es que tributación, a los efectos de cambiar al administrador, sí te pide el acta de la asamblea ordinaria en la cual se resolvió el cambio de directores para darte el PIN al nuevo administrador de representante legal, pero por la venta de acciones jamás, en 40 años la primera que escucho que pide para venta de acciones una asamblea de socios. No tiene nada que ver. Vamos a avanzar entonces y eso vamos a dejar al equipo técnico de abogacía para realizar la reunión interna correspondiente. Muy bien, ahora la pregunta de Alenia Asociados. La suspensión del derecho económico de los accionistas infractores. ¿Podría especificar, acá en la mesa, si se refiere a los accionistas por el canje de acciones o todos los trámites? ¿Qué derechos económicos serían suspendidos? Sí, esta medida no sancionadora está para ser establecido al accionista que incumpla con el canje de sus acciones dentro del plazo máximo de 24 meses. Es decir, la sociedad está obligada a suspender los derechos económicos de sus accionistas que no hayan procedido a realizar el canje de sus acciones en el plazo de 24 meses. ¿Y a qué se refiere con esta suspensión? Por ejemplo, de los derechos económicos, le imposibilita el retiro de utilidades, de dividendos, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese mismo acto en el que el accionista se presente para retirar sus dividendos, justamente la sociedad puede exigirle que proceda al canje de sus acciones al portador a nominativas previamente. Muy bien, un plus más para alguien que quiera realizar sobre el punto. Acá el señor, adelante si se puede. No hay ninguna consulta, sino que simplemente un pedido, así como la abogacía se está comunicando con registros públicos, así la abogacía se puede comunicar con la SED para tener un criterio conjunto y saber realmente qué hacer en este caso específico que se está planteando. Porque de repente entramos en una nebulosa que una equivocación significa una multa, son altas. Claro. Para tener un protocolo de seguimiento. Claro, totalmente. Tomamos nota de ello y justamente para eso es que estamos queriendo hacer lo más extensivo posible este tipo de capacitaciones para poder ir recolectando todos esos inconvenientes que van surgiendo, que ustedes, que son los que están en la práctica, son los más conocedores, ¿verdad? Entonces, claro que sí, tomamos nota de ello y por supuesto tenemos la obligación de comunicarnos con ellos para ver cómo se procede en ese caso. Es más, como hoy dije, no tiene nada que ver la sociedad y menos la asamblea sobre la venta de acciones o transferencia de las acciones. Y el artículo 12, con respecto a la información, a que se pueda trabajar con control cruzado y que no haya errores, dice el artículo 12 de nuestro decreto. Información periódica y consecuencias. Transcurrido el plazo de 24 meses para el canje de acciones, la Abogacía del Tesoro informará bimestralmente al Banco Central del Paraguay y a la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda el listado de sociedades que han cumplido con dicha obligación. A partir de esa información, las instituciones citadas tomarán las medidas necesarias en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5895. Del mismo modo, se informará a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero a los fines legales pertinentes. O sea que la Abogacía del Tesoro va a comunicar tanto la conversión de acciones como también el listado de los accionistas que canjearon a la Subsecretaría de Estado de Tributación, al Banco Central del Paraguay y a CEPRELAB. Muy bien, le damos un plus a la señora que estuvo levantando su brazo hace rato ya. En el caso, ¿verdad?, de que los accionistas
acciones del portador, ¿verdad? ¿Qué ocurre en las empresas familiares? Ahora para el cambio me dicen, te tiene que tener a la vista, ¿verdad? Escribir, imprimir, anulado, tener digitalizado. ¿Qué hago? Porque tengo que hacer un acta directorio, entonces permite la impresión, todo eso. Por ende, va a arrastrar la fecha de hoy. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Uno, las acciones tienen que estar fechadas y firmadas. Y desde luego, al constituir la sociedad, es obligación emitir las acciones, imprimir y darle a sus propietarios. O si no, ¿cómo hicieron asambleas sin tener acciones? Pero ocurre. Ocurre de que hay sociedades que no tienen. Bueno, pero es una obligación que tenían que tener desde el vamos. Bueno, vamos a buscarle la solución. Sencillo, se imprimen las acciones al portador ahora. Se le pone la fecha de la constitución de la sociedad a las acciones y firman los de turno. Uno. Segundo, se puede hacer un certificado provisorio nominativo y ese certificado provisorio nominativo se le pone el sello de anulado. ¿Por qué? Supongamos que se constituye una sociedad, de verdad, una de veras. ¿Por qué se ríen? Porque se constituye la sociedad. Yo aporto 10 millones de guaraníes como aporte de capital. ¿Ok? En la escribanía. Se firmó la escritura, va para la constitución, para la inscripción en los registros. ¿Qué tengo yo que me asegure, que me digan, sí, vos pusiste? ¿Qué respaldo tengo de que puse ese dinero? Solamente un certificado provisorio nominativo, que van a ser firmados igual que las acciones. ¿Por qué certificado provisorio nominativo? Porque debe de, como requisito, artículo 1069 del Código, debe llevar la inscripción de los registros públicos en las acciones. Entonces no van a poder imprimirme las acciones hasta que no se inscriba. Entonces sí me dan como recibo del dinero un certificado provisorio nominativo, que el día en que se impriman las acciones, canjeo ese certificado por los cartones, como se llama. Entonces, en el caso tuyo de que tiene una sociedad familiar, se puede imprimir un certificado provisorio nominativo que se va a canjear por las acciones nominativas en su momento. Muy bien, pasamos a la última pregunta, ya son las 17 horas. Comunicar el provisorio. No. El provisorio al solo efecto de dejar sentado en la sociedad con el sello de dar el cumplimiento de los 5 años. Solo ese efecto. Muy bien. Acá tenemos la pregunta de Ramona González. Dice, ¿los libros societarios deben ser rubricados sí o sí ante el Registro Público de Comercio? En el Código Civil dice que modificaciones de estatuto es por asamblea extraordinaria y el decreto por directorio. ¿Y el decreto por directorio? Esa es la pregunta. La modificación del estatuto, sí, el artículo 1080 establece que corresponde a la asamblea extraordinaria. Es más, dice, todos los asuntos que no sean de competencia de la asamblea ordinaria, la modificación del estatuto y en especial aumento o reducción de capitales. O sea que, de acuerdo a la competencia, tu asamblea va a ser ordinaria o extraordinaria, 1079 y 1080, de acuerdo al tema que se va a tratar. Ahora, que preguntó alguien sobre los libros societarios si deben estar rubricados, es una pelea de hace añares. ¿Por qué? No está establecido en el Código Civil, pero sí en la ley 1034/83, que es la ley del comerciante, que en su artículo 78 dice claramente, los libros de comercio, antes de ser puestos en práctica, en uso, deberán llevar la fecha, el sello, la rúbrica en el Registro Público de Comercio. Los libros de comercio. Ahora, libro de alta asamblea, alta de directorio, asistencia a la asamblea, registro de acciones, registro de obligaciones, ¿son libros de comercio? Son libros societarios. Ahora es la discusión. Vos le llevas tu acta al banco y dices, no está rubricado, esto no vale. Y le preguntas al asesor jurídico, ¿y por qué no sirve? ¿Y por qué la ley? ¿Y qué ley dice? Bueno, es política del banco. Muy bien, ya no vamos a poder darle el plus porque la organización nos da 5 minutos de preguntas, así que vamos a responder las preguntas total. Está la promesa de hacerlo en la web. Dice Delia Ferreira, en el caso de la comunicación del beneficiario final, a partir de cuando rige, es decir, mientras aún no se haga el canje de acciones, igual se debe cumplir este requerimiento. La modificación de estatuto se eleva a escritura pública, eso se solicita el dictamen, es decir, que con eso ya se cumple con el plazo, y luego se inscribe en registro público. ¿O cómo rige el plazo después de octubre de 2019? Bueno, la pregunta inicial decía, sí, el caso de la comunicación del beneficiario final.
¿A partir de cuándo rige? Eso quizás. Bueno, en el decreto reglamentario dispone que la comunicación de los beneficiarios finales de cada sociedad serán realizadas cuanto menos una vez al año, dice, en el plazo a ser establecido por la autoridad de aplicación. Es decir, sabemos que por lo menos una vez al año va a tener que ser comunicado, pero todavía no está establecido. Eventualmente se elaborará la resolución de la Abogacía del Tesoro, en todo caso, por la que se disponga exactamente a partir de cuándo sería ese plazo de una vez al año, cuanto menos. La señora tenía sobre beneficiario. Así mismo. No, es así, son solamente personas físicas pueden ser beneficiarios finales. Si el acción... Sí. Claro, en cadena. Si tiene más del 10%. Bueno, les explico. El beneficiario final siempre es una persona física. Si la sociedad A, constituida en el país, tiene como uno de sus accionistas, a su vez, otra sociedad, e incluso que puede ser extranjera, otra sociedad, se tiene que hacer ahí justamente el trámite de en cadena, que se dice, buscando a la persona física otra vez que se encuentre detrás de esta sociedad accionista de la primera. Según la definición otorgada en la ley, que puede ser de acuerdo a esas tres aristas. Es decir, sería la persona física que tenga por lo menos el 10% del paquete accionario, que controle esa sociedad B o que se beneficie de alguna transacción o de los bienes de esa sociedad. Es decir, pueden ser varios, exactamente. Lo importante es identificar quién es el que controla o se beneficia de esa sociedad B, en su ejemplo. Muy bien, y si es el representante legal, el tomador de decisiones, esa persona, muy bien, no es accionista, pero controla la sociedad porque es el que toma las decisiones, es un beneficiario final, que la sociedad A está obligada a comunicar. Sí. Última pregunta. No hace falta comunicar los que no son beneficiarios finales. Pero tienen que tener en cuenta que en el ejemplo que está dando usted, un accionista que posea el 8% no es beneficiario final por la condición primera, digamos. Pero teniendo solamente el 8%, quizás sabemos algunos que ni siquiera son accionistas, es decir, no tienen 1% de las acciones, pero es el que realmente controla la sociedad, también es beneficiario final. Es decir, no. Y él. Sí. Y justamente por eso la sociedad está obligada a individualizar. No, la sociedad es la obligada a individualizar. Sí, y justamente eso es lo que se quiere lograr con todo este mecanismo, incluso desde las disposiciones internacionales establecidas, los lineamientos internacionales, encontrar a ese que, tomo sus palabras, en una ronda de whisky es el que decide y controla a esa sociedad. Esa persona tiene que estar individualizada y en su momento, en su oportunidad, comunicada a la Abogacía del Tesoro. Muy bien.
bien, de esta manera cerramos las preguntas.